21 de diciembre de 1944. 0437 horas. Un cruce de caminos helado al este de Trois-Ponts, Bélgica. La nieve se amontonaba en láminas rotas sobre los campos abiertos, arrastrada por el viento que silbaba a través de las ventanas destrozadas de una granja de piedra de 2 pisos. El edificio había servido como puesto médico improvisado para la 30ª División de Infantería hasta que un ataque de artillería alemana impactó al otro lado de la carretera. La explosión derribó el muro sur, aplastó la entrada principal y arrojó leña ardiendo por el patio. Dentro, más de 2 docenas de heridos yacían en camillas, algunos conscientes, otros en silencio, dormidos por la morfina. Un médico aún sostenía una linterna sobre el muñón de la pierna de un soldado, la llama temblaba mientras otro proyectil crepitaba en la distancia. El sargento Elias Bram se encontraba en la esquina de las ruinas, con la frente cubierta de escarcha. Observaba el humo que se elevaba desde el marco de la puerta derrumbada y escuchaba los gritos apagados en el interior. Los copos de nieve rozaban el calor que subía del techo, derritiéndose al instante. El aire olía a pino astillado, sangre y el ardor químico de la pólvora del ataque inicial. Era necesario evacuar a los hombres. Los procedimientos exigían ambulancias. Las ambulancias estaban a 800 metros de distancia, tras un puente destrozado, incapaces de avanzar entre los escombros y el fuego de las ametralladoras que cubría la carretera. Otro proyectil estalló lejos, al norte. La granja tembló. Elías calculó las probabilidades. Calculó la distancia entre el muro del patio y el granero. Consideró las herramientas esparcidas por el patio, la lanza rota del carro y el arnés de la mula congelado junto a un comedero derrumbado. Recordó el elevador de grano de su casa en Oklahoma, donde su tío levantaba sacos de 45 kilos por estrechos pozos usando cuerdas, poleas y una simple manivela. El recuerdo se instaló en su mente como un peso. Sabía que la chimenea de la granja atravesaba la estructura. Sabía que el pozo interior era lo suficientemente ancho para una camilla si se inclinaba correctamente. Un teniente corrió hacia la entrada, indicando a los médicos que intentaran abrir la puerta trasera. Esta ya no existía, aplastada bajo 2 toneladas de piedra. El teniente repitió las normas sobre derrumbes estructurales. Repitió las directrices para la extracción de heridos. Elías escuchó sin responder. Contempló la chimenea dentada que se alzaba sobre la nevada como una columna de ladrillo ennegrecido. Pasaron minutos sin avances. Dentro, un cabo gritó al ver chispas caer sobre las vendas cerca de su pecho. 2 médicos esparcieron nieve sobre el heno humeante que se había colado por la entrada rota. Un mensajero regresó del cuartel general de la división con un mensaje. No había ingenieros disponibles para asistencia inmediata. Ninguna excavadora podía llegar al lugar sin recibir fuego enemigo. La orden era mantener a los heridos en su lugar hasta que la artillería pudiera silenciar las posiciones alemanas. Elías se alejó del patio y se dirigió al granero. Se movía con la seguridad de quien ya había tomado decisiones similares, decisiones que contradecían las instrucciones, pero que mantenían a los hombres con vida. Dentro del granero encontró un rollo de cuerda gruesa para transportar ganado. La probó con un tirón fuerte. Las fibras aguantaron. Encontró una polea a medio funcionar, montada en una viga, que se había roto de una carreta durante el reciente bombardeo. La sacó con una palanca, con el aliento empañado por el frío. Arrastró la cuerda y la polea hasta el patio. Los médicos lo observaron mientras dejaba el equipo cerca de la base de la chimenea. Lo oyeron murmurar medidas. Oyeron la rápida evaluación de la distribución del peso, los puntos de fricción y el ángulo de elevación. El teniente exigió saber qué pretendía. Elías respondió sin dudarlo. Su intención era sacar a los heridos directamente por la chimenea. El teniente declaró que la idea era imposible. El pozo era estrecho. La estructura estaba comprometida. El riesgo de incendio era demasiado alto. Elías continuó colocando el soporte de la polea contra las piedras de la chimenea, asegurándolo con clavos de hierro de los restos del carro. Dentro de la granja, las llamas habían alcanzado las vigas de la sala principal de tratamiento. El humo se extendía en espirales hacia el desván. Un médico gritó que el aire se estaba enrareciendo. Otro hombre gritó que los soportes del techo se estaban agrietando. Elías entró por una abertura lateral, pasando por encima de las vigas derrumbadas. Inspeccionó el interior de la chimenea. El conducto cubierto de hollín se extendía casi 6 metros hacia arriba. Midió el ancho con las manos. Sería estrecho, pero posible. Ordenó a los médicos que envolvieran las camillas con mantas de repuesto para evitar quemaduras por fricción.
El teniente le ordenó detenerse. El mando no había aprobado la plataforma. La estructura no fue inspeccionada. Cualquier fallo aplastaría a un hombre contra una piedra o lo dejaría caer sobre los escombros. Elías ignoró las advertencias. Había levantado sacos de grano más pesados que algunos de los heridos. Había maniobrado cargas incómodas a través de pozos más estrechos que este cuando las tormentas amenazaron con inundar el molino en casa. La clave era mantener una tensión constante, que la cuerda avanzara uniformemente y confiar en que la polea se encargaría de la mayor parte del trabajo de elevación. Afuera, el fuego de ametralladora rastrillaba la arboleda. Una patrulla alemana tanteaba el perímetro estadounidense. Un médico se agachó cuando las balas impactaron en el muro del patio. La situación se estaba deteriorando. Cada minuto perdido significaba otro hombre asfixiado o quemado. Elías aseguró la manivela a la polea y llamó al primer herido. Se eligió a un soldado raso con metralla en el muslo. Los médicos lo trasladaron lentamente a la base de la chimenea. Los copos de nieve seguían cayendo a través del techo derrumbado. Las llamas aún no habían alcanzado el pozo. Elías ató la camilla a las cuerdas de elevación con nudos dobles. Revisó el contrapeso. Había llenado 2 sacos de arena del patio y los había atado frente a la cuerda. El peso debía ser suficiente para desviar la camilla, pero no para que se descontrolara. Probó la manivela una vez. La polea giró con un crujido. Volvió a probar. La cuerda se deslizó limpiamente sobre la rueda de hierro. La nieve se derritió en sus guantes al apretarlos con más fuerza. Les indicó a los médicos que guiaran la camilla hacia el hueco. La inclinaron hacia arriba. El soldado soltó un gruñido. Elías empezó a girar la manivela, cada giro medido, firme, implacable. La camilla ascendía poco a poco. El hollín descendía. Un médico trepó por los escombros interiores para seguir el ascenso, guiando la camilla lejos de los obstáculos. Después de 4 minutos, el soldado salió por la abertura superior de la chimenea. Un soldado de infantería que esperaba en la plataforma del techo lo jaló a tierra firme y lo llevó a la parte trasera. El teniente lo miró con incredulidad. Lo imposible se había convertido en una línea de evacuación funcional. Elías reinició la cuerda y llamó a la siguiente víctima. El 19º herido ascendió por la chimenea bajo una lluvia de chispas. El médico que guiaba la camilla se limpió el hollín ardiente de la manga del abrigo mientras subía. Elías mantuvo la vista fija en la cuerda. Las fibras se tensaron. Se flexionaron y finalmente se asentaron. La camilla llegó a la cima con dificultad. El soldado de infantería en el tejado se inclinó peligrosamente cerca del borde, tirando del herido por encima de los escombros inclinados hacia las vigas derrumbadas del establo. Dentro de la granja, el fuego llenaba el techo. Las vigas de madera se retorcían al arder. El aire relucía de calor. Un médico gritó que el humo se estaba volviendo letal. Otro tosió hasta que la sangre le salpicó la tela que le cubría la boca. Elías les indicó que salieran un momento a tomar aire fresco, pero las llamas avanzaban demasiado rápido como para que nadie pudiera descansar mucho tiempo. El 20º hombre estaba preparado. Tenía heridas abdominales y ya había perdido demasiada sangre. 2 médicos lo levantaron hacia la chimenea, protegiéndole el rostro mientras los fragmentos ardientes caían a la deriva. Elías ató las cuerdas de elevación con precisión rápida. Añadió medio saco de arena al contrapeso y empezó a girar la manivela. La polea giró más rápido. La camilla se elevó más rápido que antes, raspando ladrillos al avanzar. El médico que iba dentro se movió a su lado, guiándola entre las brasas que caían. El 20º soldado emergió por la parte superior, apenas consciente. La nieve le caía sobre la cara, derritiéndose al tocar su piel febril. Lo sacaron. Elías reinició la grúa. Las bajas número 20º, 21º y 22º se sucedieron rápidamente. Cada elevación se volvía más peligrosa. Las llamas habían alcanzado la base de la chimenea, creando un embudo de calor ascendente. Elías se protegió la cara con el hombro mientras hacía nudos. La cuerda había empezado a oscurecerse por la carbonización en algunas secciones. Cortó las fibras ennegrecidas con su cuchillo y luego empalmó un trozo nuevo del rollo restante. Los proyectiles detonaron de nuevo, más cerca que antes. La segunda descarga desprendió el polvo de la corona de la chimenea. La nieve se mezcló con la ceniza que caía. A través del humo, el fuego de las ametralladoras alemanas seguía rastrillando el seto cercano. El suelo del patio se convulsionó con los impactos. Esquirlas de ladrillo estallaron alrededor del soporte de la polea.
Un médico tropezó mientras arrastraba a otro herido. Elías agarró la camilla, la estabilizó y ató las cuerdas. Trabajó sin descanso. El teniente estaba de pie a su lado, sin protestar. Simplemente observó la estructura en llamas y susurró que el mando no había dado ningún plan alternativo. Elías respondió que los planes no importaban. Solo importaba el tiempo. Volvió a girar la manivela. El 23.º hombre se levantó. Elías sintió que la cuerda se tensaba de forma desigual. Ajustó su agarre, modificando el ángulo para compensar el calor que deformaba la ranura de la polea. El sudor le corría por las mejillas entre el hollín. Le dolían los brazos. La camilla llegó arriba. Los copos de nieve silbaban al caer a la luz del fuego. Al levantar al 24.º soldado, la base de la chimenea se agrietó. Un estruendo profundo resonó entre las ruinas. Los médicos se quedaron paralizados. Elías les gritó que siguieran avanzando. La grieta era estructural, pero la chimenea superior aún resistía. El fuego rugía abajo, enviando una columna de calor por el conducto. Desdibujó los límites de la habitación como un espejismo. La 25.ª víctima apareció. Elías retrocedió, tosiendo con fuerza. Le ardía la garganta. Sus guantes tenían ampollas por dentro. Se los ajustó y se acercó al siguiente soldado herido. Un cabo con quemaduras en la espalda fue llevado al frente. Las llamas se reflejaban en sus vendajes. Elías ató las cuerdas rápidamente. La cuerda chisporroteó al ascender el aire caliente. Giró la manivela más rápido que antes. La camilla se sacudió hacia arriba. El médico que estaba dentro subió rápidamente para seguir el ritmo, con el abrigo humeando en los bordes. En la cima, el soldado de infantería agarró la camilla y la apartó de la abertura. A Elías le pesaban los brazos. Respiraba con dificultad. Aún así, hizo una señal para la 27ª baja. Afuera, el viento cambió. El humo se extendía lateralmente por el patio, revelando con mayor claridad la arboleda alemana. Los fogonazos se filtraban entre las ramas. Las balas impactaron en las piedras del patio. Una rebotó en la propia chimenea, lanzando un fragmento de ladrillo cerca de la cabeza de Elías. Se agachó brevemente y luego regresó a la manivela. La 27ª víctima se levantó y desapareció por la chimenea. Elías reinició las líneas. El 28.º hombre tenía la pelvis fracturada. Los médicos lo movieron lentamente, haciendo muecas a cada paso. El fuego lamía las tablas del suelo cerca de la base de la chimenea. Las llamas emitían un rugido crepitante. Elías aseguró la camilla, comprobó la tensión de la cuerda y empezó a girarla. Sus manos resbalaron sobre el hollín. Apretó la mano y continuó. A mitad de camino, la camilla se enganchó en una esquina rota de ladrillo. El médico que estaba dentro se metió en el hueco, apoyándose con las rodillas en la pared en llamas. Liberó la camilla con un fuerte empujón. Una lluvia de chispas lo envolvió. Elías tiró con más fuerza. La camilla se elevó. La nieve cayó entre el humo como ceniza blanca. La 28ª víctima llegó a salvo. Un estruendo repentino sacudió la granja. Todo el tejado oriental se desplomó sobre la cámara inferior, esparciendo escombros ardientes por el suelo. Las llamas se extendieron por las paredes. Los médicos retrocedieron tambaleándose, protegiéndose la cara del calor. El teniente gritó que tenían minutos, no horas. Elías se acercó a los heridos restantes. Más de una docena seguían esperando. El humo se filtraba por las ventanas destrozadas, brillando naranja desde el interior. El fuego se había convertido en una fuerza viva, ascendiendo hacia la chimenea. Extendió la mano hacia la 29ª víctima. Este soldado estaba semiconsciente, respirando con dificultad. Elías ató las cuerdas con cuidado. Tiró del contrapeso hacia adelante. La cuerda tembló. El calor que subía por el pozo le hizo lagrimear. Aún así, giró la manivela. Cada vuelta se sentía más pesada que la anterior. La camilla se elevó entre el humo. El médico de abajo trepó tras él, tosiendo violentamente. Su abrigo ardía en los bordes. Apagó las llamas con la mano desnuda. Elías siguió dando vueltas. El soldado emergió en la cima. El soldado de infantería lo sacó. Elías se tambaleó hacia atrás, jadeando. Un médico intentó ofrecerle agua. La rechazó con un gesto. Bebería más tarde. Tenía trabajo pendiente. Hizo una señal para llamar a la 30ª baja. Afuera,
el cielo se iluminó al amanecer. La tenue luz azul rozaba la nieve, contrastando con el resplandor anaranjado de la granja en llamas. El campo de batalla parecía dividido entre la noche y la mañana. El fuego de las ametralladoras alemanas continuaba, pero ahora con menos frecuencia. El humo oscurecía su campo de visión. Elías ató las cuerdas a la 30ª camilla. El médico a su lado temblaba de cansancio. Las llamas rozaron las piedras de la chimenea inferior, haciendo que el ladrillo brillara tenuemente. Elías puso ambas manos en la manivela y empezó a girar de nuevo. La camilla ascendió por el pozo. La cuerda se tensó. La polea crujió con más fuerza que antes. El médico que estaba abajo subió rápidamente a pesar del fuego que le lamía las botas. La camilla emergió por la parte superior de la chimenea. Elías se desplomó ligeramente, pero permaneció de pie. Se limpió el hollín de los ojos y le hizo un gesto al siguiente hombre. Había pasado la mitad del camino. Más de 30 hombres aún esperaban en una ruina en llamas que ya no parecía una estructura. Se negó a detenerse. Las llamas trepaban por las paredes interiores, emitiendo un pulso rugiente que estremecía el aire. La chimenea brillaba tenuemente cerca de su base. Elías se acercó, examinando la cuerda y la polea a través de la neblina. El humo le quemaba los ojos. Tenía los guantes quemados en las yemas de los dedos. Los médicos esperaban con la siguiente víctima, un hombre con ambas piernas entablilladas y vendas improvisadas, ya teñidas de negro por la pérdida de sangre. Elías ató las cuerdas de la grúa con movimientos expertos. Levantó el contrapeso y ajustó su ángulo. La cuerda silbó al pasar el aire caliente. Giró la manivela. La camilla se elevó lentamente por el hueco vertical. Las brasas se adhirieron brevemente a la manta antes de desvanecerse. El médico que subía se raspó el hombro contra una viga en llamas, pero logró abrirse paso. Tras varios momentos de tensión, el soldado llegó arriba y fue subido al techo inclinado del establo. La 32ª víctima se produjo a continuación. El fuego se intensificó abajo. Las llamas habían crecido lo suficiente como para envolver la base de la chimenea, creando una columna naranja que se elevaba con cada ráfaga de viento. Elías sincronizaba sus movimientos entre las peores ráfagas de fuego, atando nudos con la rapidez que le habían dado años en el molino de su tío. Volvió a girar la manivela. La polea chirrió, pero giró. Afuera, el amanecer revelaba el campo de batalla con mayor claridad. Los campos nevados se extendían hasta la línea de árboles, donde las fuerzas alemanas seguían disparando ráfagas esporádicas. Las ráfagas de ametralladora impactaban en las piedras del patio. Fragmentos de ladrillo se esparcían cerca de las botas de Elías. No se inmutó. La camilla se elevó. El soldado de infantería en el tejado arrastró al herido lejos de la abertura, formando nubes de aliento en el aire frío. El 33º hombre yacía al borde del delirio. Quemaduras le cubrían los brazos y el pecho. Los médicos susurraron que tenía minutos. Elías actuó con rapidez. Ató las cuerdas, comprobando cada lazo con un tirón firme. La cuerda parecía peligrosamente desgastada. Varias hebras se habían ennegrecido por el calor. Cortó otra sección y empalmó fibra fresca del rollo restante. El empalme resistió. Giró de nuevo. La camilla se elevó entre una humareda asfixiante. El médico que estaba dentro trepó con dificultad, intentando ver a través de la neblina. Las llamas estallaron en el suelo bajo él. Apartó los escombros en llamas con una patada y se obligó a subir. La camilla emergió momentos antes de que el médico se desplomara junto a ella, en el borde superior de la chimenea. Los soldados de infantería sacaron a ambos hombres. El teniente corrió hacia Elías, gritando que el edificio estaba a punto de derrumbarse por completo. Señaló el tejado hundido y las grietas cada vez más profundas en las paredes. Elías lo reconoció con un breve asentimiento. La estructura se derrumbaría. Eso era seguro. Pero aún no se había derrumbado, y aún había soldados heridos dentro. Se dirigió al 34º herido. Este hombre sufría una conmoción cerebral grave. No podía abrir los ojos. 2 médicos lo llevaron hasta la base de la chimenea, protegiéndolo de las brasas que caían. Elías aseguró la camilla. Se sujetó al contrapeso. Empezó a girar la manivela. Sentía los brazos pesados, casi entumecidos. La manivela resistía cada giro. La polea crujía bajo la tensión. La camilla ascendía lenta pero firmemente. Al acercarse a la cima, otra explosión retumbó por el campo. Nieve y tierra salieron despedidas por los aires.
La onda expansiva sacudió la chimenea. Elías sujetó la manivela con firmeza, impidiendo que la cuerda se aflojara. La camilla llegó al tejado. El soldado de infantería la apartó. Elías retrocedió, tosiendo con fuerza. El fuego rugió con más fuerza. Las llamas habían alcanzado por completo el segundo piso. La escalera interior se desintegró en una lluvia de chispas. Los médicos se cubrieron el rostro. El calor irradiaba a través de sus abrigos. Elías hizo una señal para llamar a la siguiente víctima. El 35º soldado tenía profundas heridas de metralla en el torso. Hizo una mueca mientras los médicos lo levantaban. La luz del fuego se reflejaba en su piel pálida. Elías ató las cuerdas y puso en movimiento la polea. La cuerda rozó una piedra roja brillante cerca de la base. El humo se enroscó a su alrededor. Elías inclinó la cuerda y siguió girando. A mitad de camino, la camilla se sacudió violentamente. El médico gritó que la chimenea se había estrechado debido al calor que deformaba los ladrillos. Elías apoyó ambos pies y tiró con más fuerza. La cuerda se tensó. La camilla ascendió lentamente. Finalmente, con un giro brusco, la camilla superó el punto de presión y se elevó hacia un aire más fresco. El soldado de infantería la agarró por la parte superior y la sacó. Elías se tambaleaba. Un médico lo agarró del brazo. Lo sacudió y se dirigió al siguiente herido. El 36º soldado tenía la clavícula aplastada y graves heridas en las piernas. Los médicos lo colocaron dentro de la plataforma de la grúa. Las llamas atravesaron el muro oeste, enviando un chorro de calor a la base de la chimenea. Elías se protegió la cara con el hombro y continuó atando los nudos. Ignoró el crujido de advertencia de la madera a sus espaldas. Apoyó ambas manos en la manivela y tiró. La camilla ascendía entre el fuego creciente. El médico que estaba dentro trepaba rápido, y su abrigo empezaba a humear. Golpeaba los bordes ardientes con movimientos frenéticos. Elías giró la manivela más rápido. El humo le quemaba los pulmones. Su visión se nubló. La camilla emergió en la cima. Reinició las líneas. Se volvió hacia los heridos restantes. Solo quedaban unos pocos. La 37ª víctima fue llevada adelante por dos médicos que tosían incontrolablemente. Las llamas formaron una ola ondulante por el suelo interior. Elías ató la camilla con manos temblorosas. La cuerda silbó con el calor. Empezó a girar de nuevo. La polea giraba con dificultad. Ajustó su postura y aplicó más fuerza. La camilla se elevó lentamente. Los escombros ardientes se derrumbaron tras él, estrellándose contra la base de la chimenea justo después de que la camilla saliera de la abertura. Elías siguió girando. Sus músculos gritaban. Sentía las manos en carne viva incluso a través de los guantes. La camilla llegó arriba. Los médicos de abajo se tambalearon. El calor se elevaba como un horno. Las piedras de la chimenea brillaban anaranjadas. La habitación bajo ellos ya no era una habitación. Era un pozo de fuego. Elías observó al 38º herido. Un joven soldado de infantería con la columna rota yacía inmóvil en su camilla. Respiraba con dificultad. Los médicos lo arrastraron hacia adelante. Elías ató las cuerdas. Sus dedos forcejearon con los nudos. Los apretó. Giró la manivela. La camilla se elevaba a través de un remolino de aire ardiente. Las brasas ascendían en espiral. El médico que estaba dentro se apretaba contra la pared en llamas, guiando la camilla a pesar del calor que le quemaba el abrigo. Elías seguía girando, cada tirón más lento que el anterior. La camilla salió por la chimenea. El soldado de infantería en el tejado la sacó, pero gritó que la estructura se sacudía violentamente. Elías vio grietas que subían por las piedras exteriores de la chimenea. Se volvió hacia el siguiente hombre herido sin dudarlo. El edificio estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. La 39ª víctima fue un cabo con graves fracturas en las piernas e inhalación de humo. Apenas podía hablar. Sus párpados se agitaban con cada respiración. Los médicos lo llevaron rápidamente hacia Elías mientras las llamas ardían sobre sus cabezas. Vigas en llamas caían como puentes derrumbados, y cada impacto provocaba un rugido por la granja en ruinas. La base de la chimenea brillaba con una luz naranja intensa. El hollín se arremolinaba a su alrededor en violentas espirales. Elías ató las cuerdas del elevador lentamente al principio, luego se corrigió y trabajó más rápido. Le temblaban las manos.
Apretaba cada nudo solo con el tacto. Las fibras de la cuerda estaban tibias, casi calientes, incluso antes de que comenzara el izado. El contrapeso se combó bajo la nieve derretida. Elías lo ajustó para evitar que resbalara. La cuerda se combó ligeramente y una fina columna de humo se elevó de las fibras calientes. Él giró la manivela. La polea chirrió. La camilla se elevó por el pozo. El médico asignado para guiar el ascenso trepó junto a ella. Las mangas de su abrigo ardían. Apagó las llamas con un manotazo, agarrándola con firmeza. La camilla rozó las paredes, que se estrechaban. Elías continuó girando, con la cabeza agachada para protegerse de las chispas que caían. La camilla se elevó entre oleadas de aire abrasador. Al llegar arriba, el soldado de infantería la arrastró, gritando entre el humo que la chimenea se sacudía con tanta fuerza que podría partirse. Elías lo ignoró. Se dirigió a la 40ª baja. Este hombre estaba inconsciente, con el pecho y el abdomen vendados apretadamente. Su pulso era débil pero estable. Un médico se arrodilló a su lado, protegiéndolo de las brasas. Elías se agachó y ató las cuerdas de la camilla con precisión. Sus guantes dejaron manchas negras en la lona. La cuerda, deshilachada por secciones, parecía estar a punto de romperse. Elías cortó la parte más dañada e hizo un último empalme. Probó la tensión. Aguantaba, pero débilmente. El edificio crujió como un animal herido. Las llamas rugieron por el desván. El techo sobre la chimenea se agrietó en varios puntos. El teniente gritó que toda la estructura estaba a menos de 2 minutos de derrumbarse por completo. Elías colocó ambas manos sobre la manivela. Comenzó a levantar al último hombre herido. La cuerda se tensó. La polea crujió. Ascuas brotaron de la entrada de la chimenea mientras el aire caliente ascendía. El médico que guiaba la camilla subió rápidamente, tosiendo violentamente mientras el humo lo envolvía. Elías giró la manivela más rápido, ignorando el dolor punzante en los brazos y la opresión que le desgarraba el pecho con cada respiración. La camilla se elevaba centímetro a centímetro. Las llamas la persiguieron, lamiendo las paredes del pozo. Elías giró la manivela de nuevo. La chimenea vibró bajo la tensión. Otra viga se derrumbó tras él, lanzando una columna de fuego que se expandió hacia adelante. Los médicos se protegieron el rostro con los brazos. A mitad de camino, la camilla se detuvo bruscamente. El pozo se había estrechado nuevamente debido a que el calor había deformado los ladrillos. El médico gritó que estaba encajado. Elías se preparó y tiró con más fuerza. La cuerda se resistía, temblando. El médico que estaba dentro empujó la camilla hacia arriba con el hombro, jadeando. Elías clavó las botas en el suelo quemado y tiró con todas sus fuerzas. La cuerda se tensó. Las fibras se rompieron una a una. Pero la camilla se movió, lentamente al principio, luego con un último tirón que la liberó del estrechamiento. Elías giró la manivela hasta que se le nubló la vista. La luz del fuego le iluminaba el rostro cubierto de hollín. Le temblaban las piernas. Sentía los brazos como un peso muerto. Pero la camilla se alzaba entre el humo. Y luego limpió la chimenea. El soldado de infantería en el tejado lo agarró y lo subió inconsciente a las vigas derrumbadas del establo. La nieve cayó sobre las vendas del hombre, enfriando la tela quemada. El médico que se encontraba dentro de la chimenea se desplomó cerca de la cima. Otros soldados de infantería lo sacaron antes de que volviera a caer al fuego. Elías se tambaleó hacia atrás, tosiendo con tanta fuerza que casi se desploma. Un médico intentó sostenerlo. Apartó la mano y avanzó por sí solo, negándose a caer en las ruinas en llamas. En ese momento, la chimenea se sacudió violentamente. Las grietas se extendieron a lo largo como relámpagos. El calor en el interior había alcanzado su punto máximo. Elías retrocedió 3 pasos. Los médicos gritaron que todos se movieran. La chimenea se derrumbó sobre sí misma. Los ladrillos cayeron hacia adentro, impactando el suelo donde Elías había estado segundos antes. Todo el desván se derrumbó en llamas. Las llamas se dispararon hacia arriba como un geyser. Un rugido llenó el patio cuando la granja finalmente cedió, derrumbándose en un montículo de madera y piedra ardiendo. El polipasto había desaparecido. La cuerda se quemó en segundos. La polea se derritió y cayó entre los escombros. Pero 40 hombres heridos ya habían sido rescatados de las ruinas. La nieve se acumulaba en el patio. El fuego ardía tras Elías, lanzando chispas al cielo que se iluminaba. Los médicos trasladaron a los heridos a la retaguardia.
Los soldados de infantería los guiaron a través del techo derrumbado del establo hasta el lado más seguro de la granja, protegiéndolos de las balas perdidas disparadas desde la línea de árboles. El teniente se acercó a Elías, con la conmoción visible en las manchas de hollín en su rostro. Miró las ruinas y luego a los hombres que habían sido trasladados a un lugar seguro. No habló de la prohibición. Nadie lo hizo. Elías permaneció en silencio junto al derrumbe humeante, con el aliento humeando en el aire frío. Se limpió el hollín de los ojos y se ajustó la bufanda. Le temblaban las manos de cansancio. La nieve se asentó en su abrigo, derritiéndose con el calor que aún irradiaba su cuerpo. Se giró hacia los médicos restantes, asegurándose de que todos los supervivientes hubieran sido contados. Se confirmó el número final. 40 hombres evacuados. Más del doble de lo que el procedimiento había previsto que fuera posible. Elías retrocedió. Le fallaron las rodillas un instante, pero se contuvo. Miró la granja destruida por última vez. Las llamas titilaban a lo largo del tronco roto de la chimenea. El sistema de elevación, improvisado con una cuerda de granero y una polea de carreta rota, había hecho lo que todas las normas prohibían. El teniente finalmente habló. Dijo que se informaría al mando del resultado. Elías asintió una vez. No hizo ningún comentario. La nieve seguía cayendo, cubriendo las ruinas como un fino sudario blanco. La batalla continuó. La granja en llamas se derrumbó en brasas tras las líneas estadounidenses al amanecer sobre los campos belgas. La nieve seguía cayendo en copos lentos, suavizando los bordes irregulares de la piedra destrozada y las vigas retorcidas. Los médicos trabajaron incansablemente para estabilizar a los 40 hombres rescatados, envolviéndolos en mantas y cargándolos en trineos improvisados que se dirigían hacia las ambulancias detenidas tras el puente derrumbado. Elías se encontraba al borde del patio, con las botas clavadas en el barro helado, y su respiración se elevaba en nubes constantes. Le temblaban los brazos por el esfuerzo de las horas en la manivela. Sus guantes, quemados por las palmas, colgaban hechos jirones. Flexionó los dedos, entumecidos por el frío y el esfuerzo. La nieve se acumulaba en sus mangas. El dolor en sus hombros latía con cada latido. El teniente se acercó de nuevo, esta vez más despacio. Su voz tenía un tono que Elías no había oído antes. Gratitud, mezclada con incredulidad. No dijo nada sobre las regulaciones. Nada sobre la prohibición. Solo afirmó que cada hombre rescatado debía su vida a la grúa improvisada. Elías no respondió. Observó a los equipos de camilleros avanzar por el campo. Escuchó el lejano estallido de la artillería resonando en las Ardenas. La guerra continuaba. El frente se desplazó. Sus pensamientos se remontaron a Oklahoma, donde los sacos de grano una vez ascendían por pozos polvorientos sobre poleas no muy diferentes de la que ahora se derretía entre las ruinas a sus espaldas. A medida que avanzaba el día, llegaron ingenieros para evaluar los daños. Escucharon atentamente a los médicos y soldados de infantería que describían el sistema de extracción. Examinaron los fragmentos de cuerdas supervivientes y la piedra quemada alrededor de la chimenea derrumbada. Un ingeniero tomó notas sobre el diseño de la polea y la disposición del contrapeso. Otro trazó el recorrido del elevador a través del pozo quemado, midiendo ángulos con un pequeño calibre de acero. Hablaron en voz baja, reconociendo el ingenio necesario para evacuar a 40 heridos bajo fuego directo y llamas que se extendían. Le pidieron a Elías que los guiara en cada etapa. Lo hizo con explicaciones sencillas: tensión de la cuerda, puntos de fricción, equilibrio del contrapeso, holgura del eje, zonas de aplastamiento de ladrillos. Hablaba como un obrero de fábrica dando una lección básica de mecánica. Los ingenieros grabaron todo. Ningún informe incluía el nombre de Elías. La documentación oficial, presentada semanas después, utilizaba un lenguaje neutro. Describía un método de extracción vertical de heridos prácticos sobre el terreno. Mencionaba éxito notable en situaciones de presión. Señalaba potencial de adaptación para rescates en montaña o evacuaciones subterráneas. Ningún autor firmó el informe. Continuó siendo una nota técnica, archivada en los archivos de la división, donde pocos la leerían. Los hombres salvados por el elevador lo recordaban de otra manera. Algunos llevaban quemaduras. Otros cicatrices. Algunos conservaban el recuerdo de ascender entre el humo mientras una cuerda crujía bajo su peso y un sargento decidido giraba una manivela abajo. Lo saludaron con la cabeza durante la larga marcha hacia el interior de Bélgica. Algunos lo saludaron a pesar de no tener el rango necesario para hacerlo.
Elías correspondía a cada gesto con una leve inclinación de cabeza. Él nunca habló de la prohibición. Nadie más lo hizo tampoco. En los meses siguientes, la división avanzó hacia el este a través de pueblos arrasados por el fuego, bosques helados y cruces de ríos iluminados por fogonazos. La guerra se arrastraba entre el barro y el agotamiento. Elías continuó sirviendo con serenidad y concentración. Cumplía con sus deberes con la misma disciplina inquebrantable que llevaba en el molino de su tierra. Reparaba equipos averiados. Reparaba mecanismos de fusil atascados. Ayudaba a los médicos a reposicionar a los heridos bajo fuego de mortero. Nunca intentó repetir la maniobra de elevación de la chimenea. La oportunidad nunca se volvió a presentar. Al terminar la guerra, la 30ª División de Infantería se alzaba entre ruinas esparcidas por toda Alemania. Salía humo de los edificios derrumbados. Las carreteras estaban obstruidas por los escombros. Elías permaneció allí, observando cómo las columnas de civiles desplazados pasaban junto a los puestos de control de la división. La victoria llegó sin celebración. Llegó con silencio, con un alivio atenuado por el peso del recuerdo. Elías se mantuvo aislado durante esos últimos meses, cumpliendo con su parte y pasando desapercibido. Regresó a Oklahoma a finales de 1945. El molino no había cambiado. Las mismas vigas de madera se extendían por el techo. Las mismas poleas cubiertas de polvo giraban sobre la cinta transportadora de grano. Su tío lo recibió con un apretón de manos y un gesto de asentimiento. Elías reanudó el trabajo a los pocos días. Apretó cojinetes. Cortó cuerdas de repuesto. Engrasó engranajes de manivela. Levantó sacos de grano como antes de la guerra. A veces, cuando el molino estaba vacío y las máquinas traqueteaban a un ritmo constante, se detenía a escuchar el crujido de la cuerda tensada. El sonido lo transportaba a la granja en llamas en Bélgica. A la chimenea reluciente por el calor. A las cuerdas de las camillas temblando bajo el peso. Al momento en que cada montacarga salía de la cima y otro herido sentía el frío aire de la mañana en lugar de humo. Nunca se consideró un héroe. Creía que simplemente había hecho lo que debía hacerse. Los hombres que salvó recordaban lo contrario, pero sus historias se desvanecieron con los años. La mayoría regresó a casa y llevó una vida tranquila. Algunos solo hablaron del rescate con sus familiares. Otros nunca lo mencionaron. La guerra había terminado. La gente quería olvidar. Elías vivía con sencillez. Trabajaba en el molino. Cenaba con su tío. Caminaba por el camino de tierra hasta el pueblo los domingos. Reparaba sistemas de poleas donde quiera que los encontraba. Prefería el silencio a los elogios. Prefería la maquinaria rota a la conversación interrumpida. Sin embargo, en los raros días en que una cuerda crujía bajo una carga pesada y la rueda de la polea giraba con constante resistencia, se permitía un pequeño pensamiento. Él sabía lo que una cuerda y una manivela podían salvar. Él sabía en qué podía convertirse una chimenea. Y él sabía que en las horas más oscuras de un campo de batalla invernal, cuando las órdenes fallaban y las estructuras ardían y las vidas pendían al borde del colapso, un simple ascensor construido con cuerdas de granero y una voluntad obstinada había llevado a 40 hombres hacia la supervivencia. Ese conocimiento fue suficiente.